En el 2005, la historia de Anneliese Michel dio un salto al mundo del cine con la película El exorcismo de Emily Rose, dirigida por Scott Derrickson. Y aunque la película se basó libremente en los eventos reales, logró capturar la esencia aterradora del caso, mezclando elementos de horror sobrenatural con el drama legal que siguió a la muerte de la joven. La producción fue única en su género, combinando dos estilos narrativos, el horror clásico de posesiones y los intensos debates judiciales. Esto le dio a la película un enfoque diferente al de otras películas de exorcismos, como El exorcista de 1973. En El exorcismo de Emily Rose, se presentó una lucha no solo entre el bien y el mal, sino también entre la ciencia y la fe. Scott Derrickson, conocido por su trabajo en el género de terror, quiso que la película fuera más que una simple historia de posesión. Quería explorar los dilemas éticos y espirituales detrás de un caso como el de Anneliese Michel. Derrickson afirmó en entrevistas que el filme fue diseñado para que los espectadores decidieran por sí mismos si Emily estaba realmente poseída o si sufría de un trastorno mental severo. La película contó con un elenco de alto nivel que ayudó a transmitir el peso emocional de la historia. Este es el caso de Anneliese Michel, la joven alemana que inspiró la famosa película El exorcismo de Emily Rose. Este es un relato aterrador, lleno de misterio, sufrimiento y controversia. Hoy en Creepy Reisen, exploraremos la verdadera historia de Anneliese Michel, desde su infancia, los eventos que marcaron su vida, su trágica muerte y el juicio que conmocionó al mundo. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Fue una posesión demoníaca o una enfermedad mal diagnosticada? Acompáñame a descubrirlo. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Leibelfing, una pequeña localidad de Baviera, Alemania. Desde muy joven, Anneliese fue una niña devota. Creció en una familia profundamente católica, con padres estrictos que inculcaron en ella un fuerte sentido de la fe y el pecado. Era una estudiante ejemplar y soñaba con convertirse en maestra. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado en 1968, cuando, a los 16 años, sufrió su primer ataque. Fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal, una afección que no solo provoca convulsiones, sino también alucinaciones y una intensa sensación de culpa religiosa. Aunque su diagnóstico parecía claro, Anneliese comenzó a experimentar fenómenos que ni los médicos ni su familia podían explicar. Decía escuchar voces que le susurraban que estaba condenada y que debía expiar los pecados de otros. Su comportamiento también comenzó a cambiar, dejó de comer, rompía crucifijos y evitaba los lugares sagrados. A medida que pasaban los años, los episodios de Anneliese se volvieron más aterradores. Su familia, cada vez más convencida de que no se trataba de una enfermedad física, sino de una posesión demoníaca, acudió a sacerdotes en busca de ayuda. Anneliese comenzó a hablar con voces profundas y guturales que parecían no pertenecerle. En sus momentos más críticos, hablaba en idiomas que nunca había aprendido, como latín y arameo. En una ocasión, 4 personas adultas tuvieron que sujetarla para evitar que se autolesionara. Su fuerza parecía provenir de algo más allá de lo humano. Se rasguñaba el rostro y mordía a los miembros de su familia. También destrozaba imágenes religiosas y gritaba insultos blasfemos al entrar en contacto con objetos sagrados. La familia estaba convencida de que Anneliese estaba poseída. Fue entonces cuando acudieron al padre Ernst Alt, un sacerdote local que también creía que lo que sufría no era natural. Junto con el padre Arnold Renz, solicitaron permiso al obispo de Würzburg para realizar un exorcismo. El permiso fue concedido en 1975 bajo el ritual romano, el ritual tradicional de la Iglesia Católica para exorcismos. Así comenzaron las sesiones que se llevarían a cabo durante los siguientes 10 meses. Entre 1975 y 1976, Anneliese Michel fue sometida a 67 sesiones de exorcismo. Cada una de ellas era una batalla física y espiritual que dejó cicatrices imborrables en su cuerpo y en su alma. Cada sesión duraba varias horas y se realizaba 1 o 2 veces por semana.
En muchas ocasiones, Anneliese estaba tan débil que debía ser atada para evitar que se lastimara. Los sacerdotes afirmaron que Anneliese estaba poseída por múltiples entidades, incluyendo a Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón y Hitler. Durante los exorcismos, estas entidades hablaban a través de ella, insultando a los sacerdotes y burlándose de su fe. A pesar de estar visiblemente desnutrida, Anneliese se levantaba del suelo con una fuerza inhumana, golpeando a quienes estaban cerca y gritando en un volumen aterrador. Anneliese decía que estaba sufriendo por voluntad propia, para expiar los pecados de su generación. Su familia y los sacerdotes comenzaron a ver su resistencia como un sacrificio divino. Para junio de 1976, Anneliese estaba gravemente desnutrida y deshidratada. Pesaba apenas 30 kilos. El 1 de julio de 1976, después de una última sesión de exorcismo, Anneliese Michel falleció en su hogar. La muerte de Anneliese provocó un escándalo internacional. Sus padres y los 2 sacerdotes responsables del exorcismo fueron llevados a juicio, acusados de homicidio negligente. La fiscalía argumentó que Anneliese murió debido a negligencia médica, ya que había dejado de tomar su medicación y no recibió tratamiento adecuado para su desnutrición. La defensa presentó grabaciones de audio de los exorcismos, donde se escuchaban las supuestas voces demoníacas. También argumentaron que los médicos habían fracasado en curar a Anneliese, dejando a la familia sin otra opción que recurrir a la iglesia. En 1978, los acusados fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y sentenciados a 6 meses de prisión con libertad condicional. Este fallo generó un intenso debate sobre los límites entre la religión y la medicina. En 2005, la historia de Anneliese Michel fue llevada al cine con El exorcismo de Emily Rose. Aunque la película tomó licencias creativas, su esencia capturó la lucha entre la fe y la ciencia, y el dolor de una joven atrapada entre 2 mundos. La tumba de Anneliese Michel en Klingenberg se ha convertido en un lugar de peregrinación. Para algunos, es un símbolo de fe y sacrificio. Para otros, es un recordatorio de los peligros de ignorar la medicina en favor de creencias religiosas. La historia de Anneliese Michel nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue víctima de posesión demoníaca? ¿O de la negligencia de quienes debieron protegerla? Lo que está claro es que su caso sigue siendo uno de los más estremecedores en la historia de los exorcismos. ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario, y no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes como este en Creepy Raisen. Buenas noches. O tardes.